Buenos días, bienvenidos. Esto es un nuevo programa de la Junta Médica. Leslie, muy buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días. Hola, ¿sabías tú que las personas que tienen accidente cerebrovascular, aparte de no mover una parte del cuerpo, también pueden tener dificultad para hablar y no entender? La comprensión y la escritura, ¿verdad? Exactamente, entonces se llama afasia. Lo vamos a ver hoy día aquí en el programa. La afasia no es una enfermedad. Para nada, es un signo o síntoma, dependiendo de cómo se vea, que nos va a decir pues que no nos está entendiendo y que no puede comunicarse. Y vamos a ver ahora las formas de poder mejorar esto. Claro que sí, empezamos la Junta Médica. Hablamos de la afasia, que como decía Leslie, ¿no? Es algo que viene justamente relacionado, ¿no? O a consecuencia de un accidente cerebrovascular. Y justamente el personal del SAMU, el doctor Carlos Malpica, vuelve hoy para enseñarnos a identificar cuándo una persona puede estar sufriendo un ACV. Pero antes, ¿es lo mismo ACV que un derrame cerebral? No, mira, el accidente cerebrovascular son de dos tipos. Uno en la cual la arteria que nutre el cerebro se tapa. Eso se llama un accidente cerebrovascular isquémico. Es como si fuese una chácara en la cual viene la sequía, yo tapo el agua no entra a esa parte de la chácara, se obstruye y no hay nada ahí, ya no puede cultivarse igualito. Esa parte deja de funcionar. Y la otra es que por presión alta, por ejemplo, esa arteria se rompe y ahí sale la sangre de esa zona. Eso sería un accidente cerebrovascular hemorrágico. Mucha gente le dice que la persona ha tenido un derrame cerebral en general al accidente cerebrovascular, que está mal dicho, pero lo que realmente es un accidente cerebrovascular isquémico y un accidente cerebrovascular hemorrágico. De los dos, el 80% son isquémicos, que viene poquito a poquito, que la persona va aprendiendo poco a poco la fuerza, hasta que se instala y hay toda una debilidad generalizada. Entonces, ¿el diagnóstico de derrame cerebral no existe? Como tal, no. Como tal, no. Yo diría, algo popular. Se ha hecho más popular. Adoptado en nuestro lenguaje. Así es. Básicamente, alguien podría decir que un derrame cerebral podría ser un accidente cerebrovascular hemorrágico para que lo puedan entender mejor, ¿no? Pero la idea es tratar de mencionar lo mejor que se pueda. Muy bien. Pero bueno, hoy sí, hablamos de la afasia, que como decíamos, no es una enfermedad, es más bien un trastorno del lenguaje, del habla, de la comprensión. Claro, tiene varios partes, niveles, además. Varios niveles. En el cerebro tenemos muchas áreas en las cuales hay una parte en la cual muevo el brazo, muevo la pierna, puedo estirarme, puedo hacer muchas cosas. También hay una zona que es para el habla, para poder emitir los sonidos, que este sonido pueda tener coherencia para hablar. Y también hay zona del cerebro en la cual yo puedo entender lo que me están diciendo. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que hay un accidente cerebrovascular en alguna parte y se lesiona esa zona justamente de la comprensión. Como decía, hay diferentes grados de afasia. Luego los doctores que ya están aquí nos van a explicar con detenimiento cada uno de ellos, pero creo que hay uno en concreto que la persona habla algo incoherente y no se da cuenta que lo que ha dicho no tiene sentido. Claro, vamos a elaborar una fase de expresión en la cual habla muchas palabras sin sentido, sin una lógica clara, una clara, frase completa. Y no se da cuenta de lo que está diciendo. Claro, es una fase de expresión fluente en la cual habla pues 100.000 cosas, ¿no? Perro, casa, pericote, mañana vengo, pasado, presidente, salud, chao. Claro. Y no dijo nada. Entonces, pero para esa persona sí está hablando normal y aparentemente pues no se da cuenta que está malito. Muy bien. ¿Quiénes han venido hoy a visitarnos a la Junta? Tenemos hoy día, damos la bienvenida a la doctora Miriam Velarde, que ya está con nosotros antes, ella es neuróloga del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud, y al tecnólogo médico Enrique Sarmiento, del Centro de Investigación, Asesoramiento, Capacitación para la Atención de la Primera Infancia. Bienvenido acá a nuestros invitados. Enseguida vamos a conversar con ellos todavía, ¿no? Y es importante también, ¿no? El tema de cómo se va a tratar a las personas con afasia, ¿no? Mientras antes entren en rehabilitación, ¿no? Una terapia del lenguaje, mejores resultados. Claro que sí, porque el cerebro es una cajita como caja de Pandora, en la cual hay muchas zonas en las cuales pueden reemplazar estas zonas que se están malogrando, y obviamente podemos comenzar a adiestrar a estas personas para que puedan pues expresarse.
y lo básico es comunicarse con el medio externo. Claro. Imagínate, si no te puedes comunicar qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres y que la gente pueda recepcionarte de lo que tú estás hablando, no te puedes desarrollar en ningún área. Muy bien. Antes de irnos a la Junta Médica, queremos compartir con ustedes, ¿no?, como todos los días, ciertos datos que nos ponen en contexto sobre lo que vamos a hablar. Como decíamos al inicio, la afasia no es una enfermedad, sino un síntoma que refleja daño en las partes del cerebro responsables del lenguaje. Realmente no es una enfermedad, que quede claro. Sí, hay pacientes que llegan a la consulta en la cual te dicen, perro, 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 perro. ¿Cómo te llamas? Perro. ¿Y qué es esto? Perro. ¿Qué dice acá? Perro. Y realmente pues no está entendiendo lo que le estás preguntando y no puede contestarte. Y no son conscientes de que lo que están diciendo no tiene nada que ver con lo que ellos realmente quieren. Así es. Y hay pacientes, por ejemplo, que no están tan mal, pero no pueden expresarse y se dan cuenta. Entonces peor, pues viene la desesperación de que no pueden hablar algo y te trabas más y mucho más problemático. Muy bien, a ver, siguiente dato, por favor. Ahí está. La afasia es un trastorno neurológico que provoca pérdida en la capacidad para comprender o expresar el lenguaje hablado o escrito. La mayoría de personas con afasia necesita llevar rehabilitación, pero el pronóstico de recuperación es incierto, pues influyen varios factores. Claro, influye, por ejemplo, la extensión del daño, cuál fue el causante del daño. Vamos a tener pacientes que tienen una recuperación rápida, pacientes que demoran bastante en rehabilitarse a pesar de empezar tempranamente, y todo depende de cómo fue el producto de esto, ¿no? A veces gente que, qué sé yo, tuvo un accidente cerebrovascular, pacientes que se golpearon, hubieron un edema, alguien que tenga un tumor, todo eso dependiendo de cómo se trata, vamos a ver cómo podemos mejorarlo posteriormente. Muy bien. ¿Quiénes generalmente suelen sufrir de afasia? Lo vamos a ver a continuación en el siguiente dato. Pues los niños realmente no, la mayoría de las personas con afasia son adultos de mediana edad o mayores, pero cualquiera puede tenerla, incluso los niños pequeños, pero entiendo, doctores, que en un menor porcentaje, los niños que los adultos. Bienvenidos, ¿cómo están? Sí, Gracias. muchas gracias por la invitación. Veíamos Sí. este dato y más o menos por ahí iba mi pregunta, ¿no?, que la mayoría de las personas con afasia son adultos de mediana edad o mayores, pero que también los niños pueden tenerla. Los niños en un menor porcentaje, les preguntaba. Sí, lo que pasa es que, como ustedes dijeron, la afasia es una afección que implica la pérdida del lenguaje ya adquirido. Ajá. Entonces, para que un niño podamos catalogarlo de afásico, tiene que haber adquirido el lenguaje. Y por un accidente, por un traumatismo, por alguna causa, pierde ese lenguaje. Entonces, generalmente nosotros hablamos de afasia infantil por encima de los 5 años, cuando el niño ya ha adquirido el lenguaje. Pero si nosotros, hay niños que adquieren el lenguaje a los 3 añitos, ¿no? Y tiene algún traumatismo, un accidente vehicular, qué sé yo, puede perder el lenguaje. Entonces también es afasia infantil. Entonces sería ¿no? diferente, por ejemplo, de un niñito que fue criado en la selva, por ejemplo, se encuentra después de 5 años y es como un animalito, él no ha adquirido la capacidad de No ha hablar. adquirido. Entonces ahí estamos hablando, un trastorno específico del lenguaje, puede haber una disfasia que hablamos infantil, que es diferente a una afasia. Claro. Porque el paciente afásico es el que tenía el lenguaje y por alguna causa Lo perdió. pierde ese lenguaje, alguna función del lenguaje, hablado o escrito, o también la lectura, todo eso implica la afasia, la claro. afasia. Ujú. A ver, pero ¿qué sucede en nuestro cerebro, ¿no?, cuando hay un accidente cerebrovascular o cuando sufrimos un traumatismo bastante severo, ¿no? ¿Qué sucede en nuestro cerebro para que aparezca esta afasia? Bueno, lo que pasa es como estaban hablando, la etiología más frecuente de la afasia son los desórdenes cerebrovasculares, que pueden ser hemorrágicos o isquémicos, que el doctor ya lo explicó muy claramente. Y al verse implicada la zona del lenguaje, nosotros tenemos unas zonas en el lenguaje, las que más se conocen, pues una área que se llama Broca, que es en la parte frontal del cerebro, que nos hace el lenguaje articulatorio, ¿no? Ahí estamos Ahí viendo lo en la imagen el área de Broca, por ejemplo, Ahí ¿no? está, sí. Y tenemos Está en la rojo. otra área, la área de Wernicke, que es un área que está en la zona posterior, que nos sirve para comprender el lenguaje, ¿no? Y entre estas dos hay unas
que conecta la zona posterior y con la zona anterior, que también nos da otros tipos de afasia, porque hay varios tipos de afasia, pero las más conocidas son la de la comprensión y la de expresión. Entonces, si nosotros tenemos un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, en una de estas áreas, lo que vamos a perder es la función de ese lenguaje. Y ahí es que tenemos lo que se llama afasia. Y dependiendo, ¿no?, de qué tan grave ha sido este accidente, hay diferentes niveles de afasia. Hay diferentes niveles, porque, por ejemplo, en el área de Broca hay una zona. Si agarra la zona periférica, va a ser una zona más leve de afasia. El paciente, generalmente ellos comprenden, pero va a tener problemas para articular el lenguaje. Y como decía también el doctor, si es en la zona, el área Broca per se, entonces el paciente va a tener tantos problemas de articular que va a llegar a las estereotipias verbales. Como decía, perro, 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 mamá, mamá, mamá. Y por eso tenemos el paciente de Broca, que lo describió Broca hace tantos años en Francia, que solamente pues hablaba mamá, 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 ¿no? Ese para todos contestaba, ¿cómo estás? Mam. ¿Quieres ir a pasear? Mam. Pero ¿él era consciente de que solo decía esa palabra o claro, él pensaba que sí estaba respondiendo bien? No, lo que pasa, los pacientes del área de Broca, ellos tienen problemas para articular, pero sí comprenden, entonces ahí es su sufrimiento. Claro, ellos entienden lo que la otra persona les está diciendo. Sí, ahí es su sufrimiento. Pero a la hora que ellos responden, ¿son conscientes de que están diciendo mamá, mamá, mamá? Sí, son conscientes porque ellos quisieran hablar mejor, pero no pueden, ¿no? A diferencia de los del área de Wernicke, ¿no? Enrique. ¿Qué tal? Bueno, dentro del equipo de salud existen los tecnólogos médicos, que son un conjunto de profesiones que se dedican, por una parte, a la ayuda diagnóstica en radiología, por ejemplo, importante para contribuir al diagnóstico clínico del médico neurólogo, el laboratorista clínico en anatomía patológica para determinar de repente esta diferencia del estudio de líquido cefalorraquídeo, si hay sangre o no hay sangre allí, el terapista físico que comienza a mejorar y a recuperar todo el aspecto motor, ¿no?, tanto de neuromotricidad como psicomotricidad, el terapeuta ocupacional en el área de actividades de vida diaria, calidad de vida, roles domésticos, y el terapista del lenguaje especializado en estos problemas y en estos trastornos del lenguaje. Sin olvidarme, por supuesto, del optometrista en el aspecto visual. Entonces nosotros, como equipo de salud, colaboramos en estos trastornos, este padecimiento que es importantísimo, en la ayuda diagnóstica, en la recuperación y en la rehabilitación si quedaran secuelas. Ahora, en el caso de que queden las secuelas como estos trastornos del lenguaje, del habla, de la comprensión, si una persona acude cuanto antes a estas terapias, ¿tiene mejores posibilidades? Un ¿O indicador. es incierto, como estábamos viendo en el dato? Hay un indicador importante, aparte de los otros factores de la magnitud, extensión de la lesión, edad del paciente, ¿no es verdad? Y también del archivo o la memoria semántica que tenga nuestro paciente. Esto quiere decir que el paciente más cultileído, con mejor apreciación del paisaje, con una vida emocional enriquecida, es posible que todas estas zonas que se hayan bloqueado tomen algunos puentes vicariantes que a través de pasados importantes, como por ejemplo, yo decía un paciente con afasia que había sido pescador. Entonces hablamos del tema de la pesca, los tipos de pescado, o agricultor, o pintor, o de repente poeta. Y entonces estos recuerdos que tienen una gran carga emocional comienzan a aflorar y se produce un desbloqueo. Por lo tanto, la posibilidad de recuperación es alta. Sí, perdón. Lo que pasa es que lo importante es la neuroplasticidad cerebral. Eso sí. Es cierto que depende de la magnitud del evento, de la isquemia o de la hemorragia. Como dijo aquí el licenciado, es cierto también que tenemos que ver la edad del paciente,
y todas estas situaciones. Pero la rehabilitación del paciente afásico es de suma importancia que se empiece incluso desde cuidados intensivos, porque el paciente en cuidados intensivos puede estar con sonda y está el terapeuta, pues el especialista del lenguaje, que tiene que entrar inmediatamente para ver cómo hace la deglución. Mientras empecemos a la brevedad posible la terapia, por eso es que la parte neurológica va de mano con los tecnólogos médicos, es mejor la rehabilitación del paciente. Ah, qué interesante, mire, desde cuidados intensivos. Desde cuidados intensivos. Si todo paciente que llega al hospital con un accidente cerebrovascular lo va viendo neurología y se va llamando ya a terapia de O sea, rehabilitación. no se espera que el paciente pase a plantas. No. Y la situación es que como estamos hablando de afasia, voy al terapeuta del lenguaje, pero es que a veces uno se enfoca más en la parte física. Así es. Y se olvida del lenguaje cuando el lenguaje es una función fundamental del ser humano, Claro que sí. ¿no? Si no entra en depresión el paciente. Claro. Hola, aunque no creas, hay personas que no se dan cuenta que alguien está afásico porque le hacen preguntas de sí y no. ¿Estás bien? Sí. ¿Quieres desayuno? Sí. Claro. Como tú dices, sí. Dices, está bien. Pero pregunta otra cosa y te dice, sí. ¿Qué edad tienes? Sí. Ahí te das cuenta que tiene un problema. A ver, vamos a ver cuáles son algunas conductas comunes, ¿no?, en las personas que tienen afasia. Hablar en oraciones cortas o incompletas. Decir oraciones sin sentido. Más, sustituir una palabra o un sonido por otro. Decir palabras irreconocibles. No comprender conversaciones de otras personas. Escribir oraciones sin sentido. Eso se refiere a la afasia posterior, más a la afasia de Wernicke. Es más, yo tuve un paciente general retirado y que era abogado y era conciliador. Entonces el doctor fue un domingo a ver una obra de teatro y él regresó, dice su esposa, comenta, regresó un poco fastidiado porque la obra de teatro había sido muy moderna para él, no le había gustado. Se acuestan, duerme, a la mañana siguiente el doctor era abogado, era conciliador, todavía va a su oficina en la casa. Nadie se dio cuenta de nada. Él hablaba y para que vean que a veces en la casa ni nos damos cuenta de lo que estamos hablando todos, ¿no? Hablaba, agarró el teléfono, dice, y en eso que comienza a hablar por teléfono, según él que está hablando correctamente, estaba hablando de manera verborreica, o sea, verborreica quiere decir hablar como un chorro de palabras sin sentido. Y es recién el hijo que se da cuenta, mi papá le pasa algo, ¿no? Entonces va donde el papá para verlo y el papá había tenido un accidente cerebrovascular, estaba con una afasia de Wernicke, una afasia sensorial, estaba hablando cosas sin sentido, pero como el paciente camina, se mueve, hace sus cosas aparentemente adecuadamente, nadie se dio cuenta que tenía una afasia, ¿no? Y está en esa afasia que es, habla de manera logorreica, chorro de palabras, habla neologismos, que son palabras nuevas, que nadie las entiende, pero el señor estaba hablando y la gente no se daba cuenta que estaba mal. Claro, ¿no? Y hablando de las causas, ¿un tumor también podría ser? Claro, también un tumor puede dar invade el área del lenguaje y da una afasia, ¿no? Sí. Hay muchas personas que aunque no se dan cuenta, y eso también es otra parte de la tecnología, como no se comunican entre ellos, no se dan cuenta que estaba viendo a alguien con un problema en la casa. Y hablando de la tecnología más adelante, ¿no?, cuando conversemos de los tratamientos, ustedes nos dirán si la tecnología también nos puede ayudar, ¿no?, como una especie de rehabilitación en la computadora, en la tablet, etcétera. A ver, Sebastián dice, un bebé de 2 años que emite ruidos y algunas palabras, se comunica bien con gestos, pero no habla como corresponde a su edad, ¿podría tener afasia? No, como dijimos, 2 añitos. ese pacientito tiene apenas 2 años, todavía no ha adquirido el lenguaje. Para hablar de afasia, nosotros tenemos que haber adquirido el lenguaje y luego, por algún evento, perder el lenguaje. Ese niñito está con un retraso de inicio del habla, entonces todo eso habría que ver otra causa, ¿no? Enrique, tú también como especialista en la primera etapa de la infancia, ¿terapia de lenguaje necesitaría ese pequeño? Por supuesto. ¿De lenguaje o del habla? De lenguaje en general, ¿verdad? Sí. La primera capacidad que tiene el ser humano es el de
recibir información del entorno cercano, de mamá, de papá, y solicitar cosas del entorno. Entonces, cuando un niño mira lo que quiere, señala lo que quiere, cuando tiene malestar, llora, ¿verdad? Comienza a darse esta comunicación no solamente de datos, sino también de una expresión emocional y una lectura emocional. Necesitamos que nuestros padres, especialmente las mamás, conozcan las pautas de desarrollo y decir cuáles son los hitos, cuáles son los logros que tiene el niño a través del tiempo. Y estimularlos. Y estimularlos adecuadamente. Una manera de estimular al niño es un diálogo, pero con un ambiente emocional positivo. Claro. No dejarlos prendidos a la televisión, no dejarlos en una tablet, porque eso no va a ayudar en la formación del lenguaje. Y como siempre nos dice Leslie, ¿no? O sea, hacer que el niño también busque la forma de comunicarse. A veces ellos señalan algo y los papás ya se lo no dan dejan hablar directamente, no les dejan. ¿Verdad? Sí. Muy bien, tenemos otra consulta y nos vamos a la pausa. Vamos con la siguiente pregunta para nuestros médicos que están aquí en la Junta. Ahí está, Silvia dice: mi hijo de 17 años tiene hipoacusia bilateral, neurosensorial de nacimiento y habla como ustedes manifiestan en el programa. ¿Podría tener afasia? Doctora, piense bien la respuesta porque después nos va a decir qué es. Ya regresamos. A la pausa con la consulta de Silvia. Dice: mi hijo de 17 años tiene hipoacusia bilateral neurosensorial de nacimiento y habla como ustedes manifiestan en el programa. ¿Podría tener afasia? A ver, doctora, si nos puede recordar un poquito qué era la hipoacusia bilateral neurosensorial de nacimiento. La hipoacusia, o sea, quiere decir que ese paciente no escucha porque tiene un daño del nervio auditivo. Por eso dice neurosensorial. O sea, ese paciente ha nacido con un problema en el nervio auditivo y no escucha. Entonces, como dice hipoacusia, puede tener algunos restos auditivos y lograr el habla que tiene. Entonces, no podríamos hablar de afasia, porque afasia es haber adquirido el lenguaje y luego, por alguna causa, un accidente cerebrovascular, un traumatismo encefalocraniano, una tumoración, daña esa habla que tenía el paciente, ¿no? Claro, el hablar atropellado no sería una afasia. No. Sería un médico que habla muy rápido nomás. Por ti lo dice. Por mí lo digo. Enrique. Bien, creo que en el caso de que sea un bajo registro sensorial, o sea que no escucha bien, y bien sabemos de que el lenguaje comprensivo es el que genera después el lenguaje expresivo y el procesamiento de datos, la parte cognitiva, allí terapia de lenguaje, terapia ocupacional, leer los labios, claro, lenguaje de señales, sería toda una técnica de compensación o sustitución, claro, ¿verdad? Bueno, en este caso entonces descartamos afasia aquí. Muy bien, vamos a repasar, vamos a ver con ustedes cuáles son los diferentes tipos, ¿no?, que existe en la afasia. Hay 4, ¿no? Por un lado, la afasia expresiva, sabe lo que quiere decir, pero tiene dificultad para decirlo o escribirlo. Afasia receptiva, no le encuentra sentido a lo que oye o lee. La afasia anómica, dificultad para usar las palabras correctas para describir objetos, los lugares o eventos. Y por último, la afasia global, la persona que no puede hablar ni entender lo que se le dice, leer o escribir. Pero siempre los ejemplos son mejores que todas las palabras que decimos aquí, ¿no? A ver, la afasia expresiva. A ver, ¿cómo habla más o menos una persona que tiene afasia expresiva, doctora? Lo que pasa, puede llegar, como les decía, es que esa es la afasia que uno le dice, la afasia de Broca, que decimos como los neurólogos en común, ¿no? El paciente no logra emitir correctamente las palabras. Dependiendo del grado, puede ser una leve o severa, ¿no? Que no pronuncia, severa no pronuncia ni una palabra y queda solamente con alguna estereotipia verbal, o sea, una sola palabra que le quedó en el momento y con esa se queda.
para todo repite lo mismo, ¿no? Que sea carro, con lo que quedó. Pero el otro paciente, el que tiene una afasia de Broca o expresiva más leve, entonces ese paciente puede hablar de repente algunas cosas sin lograr las conexiones. Sin ¿no? artículos, por ejemplo. Claro, o sea, decir quiero pan, ¿no? O algo así, pero sin decir por favor deme pan o algo por el Quiero pan mantequilla, por claro, ejemplo. En vez de algo quiero así. pan con mantequilla. Pan extra. En vez de decir pan con mantequilla, pan mantequilla. Ajá. Entonces puede hablar de esa manera, o sea, como entrecortado, en ese sentido, ¿no? A ese se refiere el paciente. Pero ellos, lo difícil del caso es que ellos sienten lo que les está pasando. Entonces ellos sufren más que el otro paciente de afasia receptiva, porque este paciente sufre, se siente incomunicado, porque él está comprendiendo su situación. De repente era el jefe de familia y entonces el resto de la familia, como ve que no habla de manera fluida, no se pueden comunicar más con él, lo van dejando de lado y comienza la depresión. Entonces él está sufriendo su enfermedad, a diferencia del otro tipo de afasia. Claro, la fase receptiva no entiende ni lo que oye ni lo que lee. O sea, puede ver la televisión, no entiende nada. Conversa con otra persona, tampoco le entiende. Lee un libro, tampoco. Claro. En ese caso estaríamos hablando de que no encuentra la palabra. Lo ve, lo siente, pero no lo puede expresar. Y allí quizás sean los métodos de rehabilitación. Los pictogramas, los dibujos, la señalización. ¿Y cómo podemos comunicarnos con esa persona entonces si no nos entiende ni le entendemos tampoco? No, ahí sí se O sí le entiende, entendemos. pero lo que falta es que ellos Ya. expresen. O sea, ellos sí pueden conversar bien, ellos sí hablan bien, arman bien sus frases. No. Lo que está hablando el licenciado, por ejemplo, en la afasia expresiva, el paciente no articula bien las palabras, ¿no? Entonces, como no articula bien las palabras, pero él entiende lo que él quiere decir, él nos puede señalar y ver y todo. A la diferencia que en el receptivo, el paciente no comprende lo que uno le dice, porque uno le comienza a decir, ¿y qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Y él puede hablar cualquier cosa, y con palabras nuevas y diferentes. Entonces, él no vive su enfermedad, porque él no entiende, él sigue hablando y hablando y hablando sin importarle lo que uno le está diciendo. Pero él es capaz de articular palabras Él articula palabras, palabras, pero sin sentido. también. O sea, pero sí articula todo lo que uno le puede decir. Eso es en una fase, porque los pacientes también pasan por una fase aguda y luego pasan por una fase de estado. En que la fase de estado, o sea, ya ha pasado un tiempo, el paciente comienza a entender ciertas cosas. Entonces, por eso es tan importante la terapia, porque en la terapia uno le comienza a trabajar con lo que el paciente era, porque también hay que tener en cuenta, cuando uno tiene un mayor nivel intelectual, mayor conocimiento, es mejor para la terapia que un paciente de un nivel intelectual o bajo, porque la recuperación es más difícil. Cuando uno tiene un bagaje, por ejemplo, la otra fascia que hablaron, la nominal, por ejemplo, es la fascia más suave, ¿no? Que a uno le falta los vocablos. Y en el hospital, bueno, yo trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, tuvimos un médico que le dio afasia nominal, pero se rehabilitó de tal manera y era profesor que como nosotros utilizamos las diapositivas para enseñar, entonces el doctor tenía un bagaje de vocabulario amplio, entonces podía seguir enseñando las clases, porque uno va a la diapositiva y se apoya en eso. Entonces, por eso depende de la recuperación que uno dé, del bagaje cultural que uno tenga. Por eso es que la gimnasia del cerebro es el estudio. Fundamental. Es el estudio. Claro. Y por último, la fascia global. ¿Esa es la más complicada? Es que la Todo. fascia global implica todo, tanto la comprensión como la expresión del lenguaje. Ahí sí hay un potencial de recuperación Bajo. difícil, porque probablemente esté implicado tanto la zona anterior como la zona posterior del cerebro, y ya ahí sí ya es mucho más complicado, ¿no? Ahora, ¿una persona puede pasar de una afasia a otra?
Sí, 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 porque uno puede entrar en una fascia de Broca, por ejemplo, y o sea, la de expresión, y luego ir a otra fascia que se llama transcortical motora. Lo que pasa es que hay, cuando uno se especializa de afasia, hay varios tipos de afasia. Tipos y subtipos ahí. Y subtipos, y hay clasificaciones desde Luria y qué sé yo. Entonces, una pasa de Broca, por ejemplo, a una transcortical motora, que el paciente ya puede hablar más y repite, por ejemplo, las cosas, repite como si fuera con lenguaje extranjero, y uno puede ir mejorando, o de una transcortical motora pasar a una nominal, que es la más suave de las afasias, ¿no? De la mejor pronóstico. Entonces, sí, uno con rehabilitación puede ir modificando. Pero no empeorar. Si es que viene un accidente cerebrovascular de nuevo, Sí. empeora. Ahí sí, Sí pueden. solamente en esos casos. Si viene una ACV posterior o Y tiene es un que, accidente. es que a veces, como uno, generalmente, como decían, esto es para personas de mediana edad o mayores, la mayoría. Entonces, hay complicaciones como diabetes, hipertensión arterial, y si uno no cuida al paciente, el paciente puede empeorar. Sí, ahí también la enfermedad de fondo, pacientes con presión alta, pacientes con diabetes, cuando vienen con ese tipo de lesiones, usualmente son pacientes que no se han controlado adecuadamente, son pacientes que no siguen un régimen adecuado, y cuando tú les preguntas, no, si tomo mi pastilla, entonces, ¿qué pasó? Entonces, aquí es un mensaje para toda la gente que tenga este tipo de enfermedades, que debe cuidarse siempre, porque siempre tenemos, pues, probabilidades de que los vasitos sanguíneos se puedan romper, se puedan tapar, y eso, dependiendo en qué áreas ocurra, va a haber un daño diferente. El tratamiento, como mencionamos, y rehabilitación debe comenzar lo antes posible. Después de los 6 meses posteriores a la lesión, la tasa de evolución tiende a decrecer. Exacto. ¿De acuerdo? Sí, muy, muy de acuerdo. Por eso es que les decía que lo ideal es empezar la terapia incluso desde cuidados intensivos. Claro que el paciente, el médico nos tiene que decir si podemos entrar, puede entrar el terapeuta para trabajar con el paciente. Y debe ser antes de los 6 meses, porque después de los 6 meses a veces se preocupan solo la parte física y dejan la parte del lenguaje para después, la recuperación ya no es la misma. ¿Y en qué consiste ese tratamiento? ¿Cuáles son las fases? Lo primero es tener una historia ocupacional de nuestro paciente. Cómo vivió, dónde vivió, con quiénes vivió, personas significativas, recuerdos importantes, porque lo que queremos es que esta memoria remota, que está en la profundidad, que está en la parte central de nuestro cerebro, emerja, se desbloquee. Es importante conocer la cultura de nuestro paciente. Su historia ocupacional es fundamental. Ahora, iniciamos el tratamiento con lo que tiene el paciente, ¿no? Dificultades para hablar, para comprender. Entonces utilizamos lo que el ser humano ha aprendido, que es el lenguaje gestual, la mímica facial, la expresión emocional. Ya no los fonemas, ya no las palabras, sino qué siente, cómo podemos leer el estado emocional de nuestro paciente, cómo él puede leer también nuestro estado emocional. De tal manera de que comenzamos a hacer como una terapia de espejo, lo que tú quieres, ¿sí? Un modelamiento, una imitación que le permita juntar y encontrar la vía que ha quedado indemne, que ha quedado sana. Puede ser la vía visual o la vía auditiva. Descubrimos eso y bingo, podemos entrar por allí. Y una de las terapias importantísimas de los últimos años es la música, la parte de cómo a través del canto se puede restablecer el lenguaje. Hay pacientes que no hablan nada al principio y rezamos juntos y reza el Padre Nuestro de una manera fluida. Cantamos el himno nacional y canta de una manera fluida. Ese hecho es un impacto emocional de sí puedo hablar todavía, puedo recuperarme. Y la familia involucrada es fundamental. Eso La familia... Eso le quería preguntar, ¿no? ¿Alguno de esos ejercicios que ustedes realizan, ¿no? en terapia con los pacientes, se los enseñan a los familiares también para que en casa sigan practicando? Es importante que asista a la familia, a la persona significativa, porque el nivel de logro que se haya tenido en la terapia, en el consultorio, en el hospital, en el centro de rehabilitación,
debe de continuar en Claro, casa. no vale Debe ir de solo a la terapia consolidarse. una hora y ¿Verdad? luego nos olvidamos. La recuperación del lenguaje es facilitada, determinada estratégicamente por los terapeutas del lenguaje, pero consolidada por la familia. ¿Cuánto tiempo más o menos puede durar una terapia, ¿no? Una rehabilitación para personas con afasia? Tenemos entre 6 meses a 2 años. Yo pensaba que era más tiempo. Sí. Yo pensaba que era más. Sí, es que realmente depende pues de la evolución del paciente, ¿no? Y el otro punto que es importantísimo para tener con el paciente que va a entrar a terapia o que está en terapia, fuera que la familia que tiene que estar involucrada, que el paciente no se apoye en el terapeuta, porque si no se hace dependiente del terapeuta y piensa que solamente con el terapeuta va a poder hablar. Y la otra cosa que yo le enseño a mis alumnas de terapia del lenguaje es que nunca traten al paciente como si fuera un niño. ¿Verdad? Porque de repente el paciente es un profesional que ha tenido un accidente cerebrovascular, tiene una afasia, y lo van a comenzar a hablar como coquito. Entonces el paciente se siente mal. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que ejercía el paciente, qué es lo que hacía. Si era ingeniero, entonces comenzamos a hablar de la parte de ingeniería. Entonces involucramos al paciente para que el paciente se sienta bien, se sienta útil, involucramos a la familia, pero no lo hacemos dependiente del licenciado, del tecnólogo médico. No puede ser. O sea, él tiene que saber que tiene armas para valerse, porque como dije antes, la neuroplasticidad cerebral es súper importante. Es cierto que se le hace con láminas, se le hace llevar un cuaderno, pero se le tiene que llevar siempre a un nivel, respetando al paciente. Por eso, doctora, en resumen, más o menos, es importante que el tratamiento se enfoque en el aspecto funcional y psicológico. Sí, porque la parte psicológica, si nuestro paciente se deprime, no va a avanzar. Entonces nosotros tenemos que darle armas para que el paciente, y así como decía el licenciado, yo conocí a una licenciada, que ya no está, la licenciada Roxana Flores, por ejemplo, ella hizo un coro de afásicos. Era el coro de afásicos, que lo hizo en el Almenara, esa época. Y realmente eran afásicos que cantaban, ¿no? Entonces es grupos de apoyo, ¿no? Claro. Entonces es una manera, como dice el licenciado, para trabajar con ellos. Hay que darles todas las armas y todo el apoyo necesario. Sí, también importante acá es la parte familiar. Hay muchos pacientes que van y dejan al paciente cual nido, se dejan al terapeuta y se van. Bulto. Sí. Y realmente, y a veces, por ejemplo, en los hospitales nuestros, a veces no hay cita para la parte de rehabilitación porque hay mucha gente que está yendo. Sí. Entonces es importantísimo que vaya el familiar para que se le explique y pueda seguir en la casa hasta que pueda encontrar cita. Porque a veces en los hospitales, por más que queremos atender a mucha gente, hay demasiadas personas y no hay cupo a veces. Claro, ¿no? Como comentábamos con Enrique, o sea, el chiste no es que el paciente acuda a su terapia 1 hora, 2 horas y se acabó. No, es que en casa le tenemos que continuar también. Claro, es algo continuo. Y la rehabilitación debe basarse fundamentalmente en lo práctico, lo funcional, lo cotidiano, Claro. lo familiar, lo utilitario, lo que se dice un aprendizaje significativo, ¿no? Pragmático, el uso pragmático del lenguaje. Y ahí lo que les preguntaba, ¿no hay alguna aplicación de repente para personas que tienen afasia que les pueda servir para ellos ir practicando? Hay en los teléfonos inteligentes, Ajá. hay apps ahora Ajá. de pictogramas, hay incluso hay un programa que se hizo con Telefónica del Perú en cuanto a comunicación aumentativa o complementaria. Entonces, y es libre. Entonces, Claro, o sea, no contamos con tiene las un herramientas en todo caso para... Contamos con estas herramientas fundamentales, sí. Tenemos otra pregunta. Sí, Sofía en el Facebook nos ha puesto, la causa de afasia en niños es igual que en adultos. ¿A los niños también son accidentes cerebrovasculares o son infecciones o son tumores? ¿Cómo es en niños? ¿Qué es lo que más vemos, doctora? Sí, la afasia en los niños generalmente, la mayoría de veces es a veces por traumatismos encefalocranianos, por Caídas, golpes. caídas, golpes, accidentes automovilísticos. Por ejemplo, yo tuve un joven de 15 años que estaba en el colegio y viniendo de unas vacaciones de Semana Santa, el carro de su papá se estrelló contra un camión y entonces al paciente le tuvo un TEC pues en la zona frontal izquierda y quedó afásico el paciente.
¿no? Ese es generalmente. Pero ese paciente, por la juventud, ¿no? Y la magnitud del daño, que no era tanta, se rehabilitó y pudo terminar los estudios, el quinto año, porque era uno de los primeros del Colegio San Agustín. Qué bien. Y pura rehabilitación, la constancia de la familia, la terapia, que es importantísima, pudo terminar el colegio, el quinto año, con sus compañeros, con el apoyo del colegio también, claro, ¿no? Por eso las causas generalmente en ellos, es que en los adultos generalmente más son los accidentes cerebrovasculares, las tumoraciones, pero en los niños generalmente los traumatismos, ¿no? Muy bien, ha quedado claro. Nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la Junta Médica. Estamos ya en nuestro bloque del SAMU. Estamos con el doctor Carlos Malpica, que está estrenando nuevo cargo porque eres director ejecutivo del SAMU, doctor. Felicitaciones, sí, claro. Enhorabuena. Muchas gracias. Un placer tenerlo aquí en el programa. Pero también estamos acompañados de Miguel y Beatriz, porque junto a ellos nos vamos a aprender a identificar también qué ocurre en una persona cuando está sufriendo un accidente cerebrovascular. ¿Hay ciertos síntomas que podemos identificar nosotros, sí, como entorno, familiares, amigos o extraños, por ejemplo? Sí, claro que sí. Lamentablemente, en el Perú, la comunidad no conoce los signos de alarma y hace 10 años los pacientes llegaban después de 48 horas de haber tenido el evento. Ahora muchos llegan después de 24 horas. Y lo que estamos tratando es sumarnos a la campaña de prevención e identificación precoz de los signos de alarma en caso de un accidente cerebrovascular, porque un grupo de ellos, los isquémicos, que son por espasmo, dentro de las primeras 4 horas tienen tratamiento. Entonces hay que entrenar a la comunidad, al cuidador, al familiar, al hijo, al nieto, para que identifique. De eso se trata el día de hoy. Porque cuando hablábamos con nuestros médicos invitados el día de hoy nos explicaban que había 2 tipos de ACV, ¿no? El isquémico, como dice el doctor Malpica, y luego el hemorrágico. El hemorrágico, sí. El isquémico por lo general es de personas mayores, por lo general porque hay también mujeres que son fumadoras, usan anticonceptivos, tienen varices y pueden hacer un trombo. ¿Anticonceptivos? ¿No? Sí, es un factor de riesgo. Yeah. No es frecuente, pero puede pasar. Y el hemorrágico, generalmente, siempre hemos hablado del aneurisma y de malformaciones arteriovenosas. Es una alteración del vaso, de la arteria, que muchas veces es congénito. Se dilata y en un momento súbitamente se rompe y sangra. Generalmente es de jóvenes, mujeres jóvenes sobre todo. Entonces está presente y muchas veces, a veces lo confundimos. Pensamos que el paciente está simulando, que es un ansioso y es a veces de difícil diagnóstico. Claro. Hay otros cuadros incluso más complicados, que aparecen los síntomas y así como aparecen en los minutos o la hora, desaparecen, ¿no? Eso se llama el isquémico transitorio. A ver, vamos a verlo en vivo y en directo. A ver, vamos a... Miguel es nuestro modelo, un paciente joven, que va a estar caminando por la sala de su casa, se va a sentir desorientado, ¿O mareado? Exactamente, mareado, puede sentir inestabilidad y va a sentir que un lado del cuerpo no le responde. Beatriz, más que médico, enfermero del SAMU, está simulando ser un familiar. Entonces, los dos no saben qué pasa. Beatriz le trata de preguntar, ¿te sientes bien? ¿Te molesta algo? Y en esos primeros segundos, Miguel está desorientado, no puede dar razón. A veces recupera el habla y empieza a balbucear palabras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Lo primero es el rostro, ver si el lado derecho es igual que el izquierdo. A veces lo que vemos es que el surco que está al costado de la nariz, que es el surco nasogeniano, desaparece. O lo que dice la gente comúnmente, que la cara se tuerce. A la comisura de la boca. Así, ¿no? Es, hay una alteración de la comisura de la boca, que lo está simulando acá Miguel, y va a hacer que los alimentos, por ejemplo, sobre todo líquidos, se caigan. Chorreen. Exactamente. Y le vamos a preguntar, ¿te encuentras bien? ¿Te duele algo? ¿Te molesta? Y lo que vamos a tener es una respuesta con una dificultad evidente para hablar. Eso médicamente le decimos dificultad para hablar o disartria, que sería el segundo signo. Si tenemos ya 2 signos, el que siempre generalmente está presente es el déficit motor.
Vamos a pedirle al paciente que estire los brazos por 10 segundos y la idea es que venza la gravedad. Y lo que vemos ahí es que el brazo derecho cae. Si tenemos duda, lo podemos repetir. No se va a lesionar el paciente. Y también podemos hacer lo mismo con los miembros inferiores, ¿no? Que levante las dos piernas a la vez ya por 5 segundos. Y lo que podemos ver es que cae. Ajá. No necesariamente tiene que ser completa. Puede ser que el paciente tenga algo de impulso y pueda levantar parcialmente el brazo, por ejemplo, ¿no? Pero no lo va a levantar completamente. Claro. Entonces, y la disminución de fuerza en el brazo puede ser diferente que la pierna, o solamente el brazo o solamente la pierna, dependiendo qué zona del cerebro es la que esté afectada. Entonces, resumiendo, si tenemos un paciente que tiene asimetría facial, ¿no? Tiene dificultad para hablar, no se le entiende claramente o arrastra las palabras cuando habla, y además hay una disminución de fuerza de un lado, derecho, izquierdo, es 90 y... Probablemente que esté Ese es sufriendo un accidente cerebrovascular, y lo que necesitamos es de manera urgente una tomografía. Tenemos que llevarlo a un establecimiento donde tenga tomografía para definir si el cuadro es isquémico o el cuadro es hemorrágico. Ahora, hablamos aquí de un paciente adulto. ¿Qué Sí. sucede con las personas ya de la tercera edad o los adultos mayores? A veces incluso parece que se quedan dormidas. Claro, el tema de las personas mayores es más complejo. Primero, de que a veces no dan muchos síntomas. Y el paciente adulto, por ejemplo, pierde reflejos de sed, por ejemplo, ¿no? El paciente se deshidrata o no come alimento y en 48 horas puede hacer cuadros de disminución de glucosa, por ejemplo, que es otro diagnóstico que tenemos que diferenciar. Muchas veces cuando uno tiene hipoglicemia, glucosa baja, también puede simular que está haciendo un infarto cerebral. Entonces, inmediatamente cuando llega el SAMU, después que llamamos al 106, una de las primeras cosas que hacemos es medimos la glucosa. Igual se hace en el hospital. Ahora, a este paciente no lo movemos, lo dejamos, si está sentado, sentado. Si está sentado, sí, porque si hay déficit del motor de la pierna, lo que puede pasar es que si intentemos levantarlo solo y al final se nos caiga. Claro. Entonces necesitamos pedir una asistencia, una ayuda, para que al menos entre dos personas intentemos movilizarlo. Ahora, puede asociarse también que hayan síntomas como náusea o vómito. Y ahí el riesgo es de que el paciente trague el vómito y le llamamos eso broncoaspiración. Y es una complicación adicional. Entonces, lo importante es en todo momento estar con el paciente, ¿no? Entonces, en este momento Beatriz va a llamar al 106 y va a pedir una ambulancia. Es el siguiente paso, llamar al pedir ayuda. 106, recuérdenlo. Pedir ayuda, es decir, tengo un paciente de 40 años que súbitamente ha estado caminando, está mareado, no puede hablar bien, tiene dificultad para mover un brazo y tiene la cara torcida, por ejemplo, ¿no? Si da alguno de los síntomas, el personal de la central del SAMU está entrenado y va a indagar por el resto de síntomas, ¿no? Con una buena evaluación telefónica podemos llegar hasta 80% de casos de diagnóstico. Entonces, inmediatamente se va a catalogar como un código ictus o de infarto cerebral o de stroke y se va a buscar inmediatamente darle la asistencia y trasladarlo lo más pronto posible a un hospital que cuente con tomografía. Ajá. Ahora, estos síntomas se repiten en las mujeres también. ¿O Sí. hay Sí. variaciones? En los hombres y mujeres es Lo lo mismo, o sea, exactamente lo mismo. El problema es que las mujeres generalmente niegan que están enfermas, no aceptan la enfermedad. Entonces, a veces hay síntomas leves y decimos, no, minimizamos el tema. Hay un tema de estoicismo en las mujeres, igual por el infarto cardíaco. Entonces, lo que hay que pedir es ayuda. Si no sabemos qué tenemos, inmediatamente hay que pedir ayuda. Y lo que hay que evaluar es eso, ¿no? Asimetría facial, dificultad para hablar comunicarse. y si hay fuerza en brazos y piernas. Si tengo uno, dos de los signos positivos, inmediatamente pedir ayuda. Muy bien. A ver, comentarios desde la Junta Médica. Nos vamos hasta el otro punto del set. Leslie, doctores. Primero que nada, felicitar acá a Carlos por el puesto, qué bueno. Bien merecido. Gracias. Sí, muchas personas que tienen esto en casa deberían siempre llevarlo al hospital, porque a veces puede mejorar y repetir un segundo cuadro. Hay unos accidentes que son como que son más leves, mejora un poquito y dicen ya pasó, ¿no? Y después en la noche otra vez viene y con más fuerza. Entonces una recomendación es no lo lleve a la posta, llévelo al hospital porque requiere una atención bastante especializada. ¿no? Hay que recortar el tiempo de acudir al centro, ¿no? Pero como decía el doctor, antes era 48 horas, ahora estamos consiguiendo en 24, pero la idea es reducirlo al máximo. Exactamente.
solamente en la estadística mundial el 18% llega, o el 14 o el 12%, por ejemplo, en Chile, llegan antes de las 4 horas. Entonces tenemos que hacer mucho trabajo en comunidad desde colegio para identificar los síntomas o los signos que está presentando el paciente para poder darle más chance a la gente a que tenga una terapia o tratamiento adecuado. ¿Doctores, doctora? Sí, efectivamente. Felicitarlos porque realmente han hecho una demostración muy educativa. Además, saber que a la brevedad que llega el paciente al hospital, por ejemplo, nosotros en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, nosotros podemos hacer la trombolisis. O sea, la trombolisis, hay un periodo de ventana en el cual podemos realizar. ¿Qué es la trombolisis? Es destruir ese coágulo que le está causando la isquemia, o sea, le está causando el infarto para que el paciente pueda recuperar ad íntegro. Eso lo podemos hacer si el paciente llega a tiempo. Hay un periodo de ventana más o menos de 3 a 4 horas. Es cierto que ahora podemos hasta 9 horas. Estamos en todo ese proceso y lo que dijo el doctor, que es súper importante, lo principal es tomarle una tomografía. No es una resonancia, porque a veces la gente piensa la resonancia como es lo mejor, es lo más último, es lo que debemos tomarle. No, es una tomografía, porque la tomografía nos va a dar el diagnóstico si es una isquemia o si es una hemorragia, y de acuerdo a eso nosotros vamos a seguir las pautas de trabajo. Claro. Y recordarles que llevarlo a la brevedad posible al hospital. Hay que ver qué hospital que tenga un tomógrafo y un hospital donde hay un equipo de neurólogos para poder hacer la trombolisis y así recuperar ad íntegro al paciente. Es súper necesario. Muy Sí, bien. yo tengo una experiencia directa con mi hermana Ana María. Mi cuñado me llamó muy temprano diciendo que estaba desorientada, que no sabía, no expresaba nada, y le dije: pídele que arrugue la frente, que arrugue la nariz, que te diga Fernando va en un tren, que levante ambos brazos. Inmediatamente le dije: está siendo un problema central. Y a ustedes les quiero agradecer acá personalmente. Llegaron en 7 minutos a la casa. Gracias. Y mi hermana, que tuvo una afasia global, un índice de Glasgow, o sea, con nivel de conciencia y esto muy bajito, se ha recuperado y ahora está con calidad de vida. De verdad, gracias a ustedes. Gracias por La educación para la salud es importantísima en la comunidad y este programa lo está haciendo muy bien, muy bien. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. 7 minutos. No había tráfico, ¿sí? Bueno, todavía el pico y placa. No había placa. Ay, pero que decía Enrique, buen dato, ¿no? Fruncir el ceño también, ¿no? A ver si puede arrugar la frente. Claro, pues hay varias maneras como hacer la evaluación, pero la idea es justamente no tratamos de dar mucha información porque a veces podemos confundir, ¿no? El detalle de la frente es justamente para determinar si es una parálisis periférica o central. Ajá. O sea, sí es de mucha utilidad, sobre todo para personal médico. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias entonces por haber venido nuevamente aquí al programa de la Junta Médica. Beatriz, Miguel. Oye, Miguel lo ha hecho muy bien, ¿eh? Como decía la doctora, lo ha ejemplificado, Es nuestro comunicador. con razón. Ahí estaba el detalle. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. El próximo martes lo tenemos aquí de vuelta en el programa con más información importantísima, por supuesto, la que siempre nos trae el doctor Carlos Malpica, ahora director ejecutivo del SAMUR. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con lo último aquí en el programa. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos de regreso con lo último del programa. Vamos con todas las consultas que nos han llegado, Leslie. Así es, vamos a ver. Amelia en el Facebook nos ha puesto: mi primo de 40 años tuvo un traumatismo encefalocraniano al golpearse la cabeza con su compañero mientras jugaba fútbol. Le diagnosticaron afasia global en cuadro agudo que evolucionó hacia una afasia mixta con grave alteración en la lectura y en la escritura. ¿Qué técnica o tratamiento lo podría ayudar? A ver. Su área. Lo primero que tendríamos que determinar es su nivel de comprensión, su memoria semántica, cuánto de palabras tiene, y a partir de ello podemos establecer una
compensación, minimizar este efecto. En cuanto a la lectura, podemos hacerlo a través de cuentos comunes familiares a él, historias familiares que tengan un gran contenido emocional. El cerebro está entre lo cognitivo, entre el conocimiento y la emoción, hay un lazo importantísimo. Por ejemplo, recordamos lo que más hemos sentido en nuestras vidas y por lo tanto no es un aprendizaje de cosas nuevas, es emerger de nuevo este contenido semántico, estas palabras, y enlazarlo a la vida cotidiana, ¿no? A establecer un puente. Y en cuanto a la escritura, hay una serie de métodos o técnicas que nos permiten tener alternativas, ¿no? para ello. Cuando hablas de la parte emocional en los cuentos, ¿te refieres a cuentos que acaben con finales felices, de amoríos, algo así, para que estimulen? Fundamentalmente, por ejemplo, los cuentos que nos contaban nuestros abuelos. Ha quedado tan impresos en nuestra memoria que a partir de ahí podemos asociar otras cosas nuevas. Cuando hemos tenido una relación afectuosa, es fundamental. Y pasó algo curioso con un paciente, por ejemplo, en cuanto al problema de la lectura y de la escritura. Leímos un poema, le encantaba Vallejo, y comenzamos a recitar Idilio muerto, Pergesilla, los heraldos negros, y comenzó de ahí la fluidez, comenzó ahí la conexión. Siempre debemos encontrar esto, el sentir, el pensar y el hablar están unidos, están conectados directamente. Doctora. Sí, lo que pasa también es cuando empezaron la terapia. Porque a la brevedad que se empiece la terapia, está bien. Al inicio, generalmente podemos decir que es una fascia global porque está comprometido todo, ¿no? Por el traumatismo encefalocraniano. Luego se va limpiando y va quedando, como dice, una fascia mixta. Entonces hay que ver cuándo empezó la terapia este paciente para poder ver el grado de daño que tiene y entonces poder nosotros pronosticar cuál va a ser la evolución del paciente. Sí, algo que estamos viendo acá, por ejemplo, es que ya hemos hablado de los accidentes cerebrovasculares, pero en este caso fue un paciente que estaba jugando un partido y se dio un cabezazo textual. ¿Qué tal traumatismo? Sí, tremendo. Claro, y acá, mira, acá hay otro ejemplo. Dice, pregunta Ricardo, dice, ¿el box puede causar afasia? ¿La intensidad de un mal golpe puede causar un accidente cerebrovascular? ¿O un hematoma o algo? Claro, lo que pasa es que, por eso es que ellos están protegidos, ¿no? Cuando entrenan están protegidos todos para poder, porque cualquier golpe en la cabeza, ya vimos en el caso anterior, ¿no? Que fue un choque de dos cabezas. Acá si le dan un tremendo golpe en una zona le puede causar un hematoma. Un hematoma cerebral que está en el área del lenguaje le puede causar una afasia. Incluso baja la cabeza, pues, y pum, pueden por acá. Sí, le pueden causar, ¿no? También podría causar, de acuerdo al daño que pueda causar internamente. Claro, al daño que causa internamente, porque generalmente uno recibe, por ejemplo, el golpe en este lado, pero el hematoma se hace en el otro lado, por el rebote, porque nosotras, la masa encefálica está en una caja que es el cráneo. Entonces hace esto y el contragolpe, podríamos decir, que es en el otro lado. Así es. A ver, Lorena dice, a mi abuela de 88 años le diagnosticaron afasia primaria progresiva. ¿Eso le puede producir, aparte de la pérdida del habla, no saber vestirse, ducharse o comer? Bueno, cuando hablamos de afasia primaria progresiva es que está más asociada como a un problema de demencia, ¿no? A eso se refiere. Demencia vascular. Sí, demencia vascular. Entonces, porque el paciente tiene una serie de eventos vasculares que hace que vayan comprometiéndose diversas áreas. Entonces, a eso se refiere. Infartitos chiquitos. Sí, infartos pequeñitos. Y entonces van comprometiendo áreas de diversas funciones del cerebro. A eso se refiere el paciente. Y ahí sería importante decir de que cómo trabaja en equipo el tecnólogo médico. Si bien es cierto, el terapista del lenguaje es el que ve este trastorno, pero cuando hablamos de vestirse, ducharse, comer, actividades de la vida cotidiana, el terapeuta ocupacional le ingresa ahí y trabajan en sinergia, trabajan juntos, ¿no? Para lograr el objetivo.
Ahora, tengamos en cuenta la edad, 88 años. Pero sí, es que los accidentes cerebrovasculares pues son frecuentes más en personas de mayor edad, pero la rehabilitación es para todos, ¿eh? Claro. Porque además, ahora, ¿cómo vemos a una persona de 50 años? No es como era antes. Una de 50, de 80, sigue Igual. adelante. Sí. No, a todos. Estoy chibolo, ¿ves? ¿Ya ves? Estamos chibolos. Adrián dice, mi hermana de 15 años sufrió un ACV hace 1 y tiene trastorno lingüístico de tipo afasia de conducción. ¿Qué significa eso? Lo que les decía, que hay diversos tipos de afasia. Hay la más conocida, la de Broca, la de expresión, la de Wernicke, la de recepción, pero hay una afasia de conducción que se da entre la conexión que tiene el área anterior con el área posterior del cerebro. Estos pacientes entienden, ¿no? Comprenden, pero no logran la repetición de las palabras. Entonces, es un tipo de afasia que tiene que tener también terapia igual que todas las afasias. O sea, hay diversos tipos de afasia, sino que nos limitamos a las más grandes, a las más conocidas, Claro. para no entrar que hay una transcortical motora, sensorial, mixta. Es que hay diversos tipos, ¿no? Esto quiere decir entonces que la posibilidad que hay entre unir entre lo que se piensa y lo que se quiere decir está desconectado. Veamos si hay unas vías alternas, si podríamos hacer unos puentes que vuelvan a restablecer esta posibilidad de lenguaje, ¿no? De comprensión del lenguaje. Claro, y esta variedad que existen de afasias también va a hacer que cada paciente sea tratado diferente, con diferentes intensidades en cada área de rehabilitación. Como dice el doctor, no tenemos trastornos ni enfermedades, tenemos personas con una biografía determinada, con una historia propia, Claro. ¿verdad? Y con un entorno familiar también distinto. ¿No? Además, la rehabilitación, además de que es personalizada, va evolucionando en función de cómo evoluciona también el paciente. Verdad, ¿no? verdad. Claro. Patricia dice, ¿cuáles son las patologías que puede presentar un niño con afasia durante la etapa de adolescencia si esta no desaparece? Es que depende de qué tipo de afasia tenga el paciente. Porque si él tiene una afasia de la expresión, entonces va a tener problemas, lógicamente, para comunicarse. Si tiene afasia de comprensión, va a tener problemas en el aprendizaje, de todas maneras. Por eso es que, como justamente dice acá el licenciado, es la persona a la que nosotros tenemos que tratar como un ser individual, entonces según sus necesidades. Entonces puede haber problemas ya sea de comunicación, problemas de aprendizaje, problemas hasta de socialización, dependiendo de cada caso individual. Es importantísimo eso porque como en otras patologías mucha gente dice, yo tuve un familiar, un amigo que tuvo una afasia y le hicieron tal rehabilitación y no le va a funcionar igual. Claro. Eso Porque sí. puedes tener mayor intensidad o quizás requerir menos intensidad. Eso es lo que debemos cambiar, ¿no? Esta costumbre que tenemos mucho aquí en ¿Sabes por en qué? el Porque Perú. incluso podría empeorar porque le podríamos estar manejando un área que no requiere manejar. Y el área que necesita más manejo no se la estamos trabajando. ¿Verdad? Ya lo saben, lo barato sale caro, siempre. Carmen Rosa dice, mi mamá de 68 años le harán un abordaje de rehabilitación de su afasia utilizando como técnica la disociación del lenguaje automático versus voluntario. ¿En qué consiste esto, Enrique? A ver, técnica de la disociación del lenguaje automático versus el voluntario. A través de nuestra vida se van formando cadenas entre nuestras neuronas, que son las células que forman nuestro cerebro. Estas cadenas de neuronas que se van a unir y que utilizamos el término de sinapsis, son como cables, vías, y cada una de estas vías es un dato, una emoción, un movimiento, ¿no es cierto?, un sentimiento. Cuando estas neuronas permanecen intactas, se convierten en algo automático, en praxias, en algo que tú no tienes que pensar. Es como decir, yo me levanto y ya me ducho, me he visto sin pensar, porque ese chip, ese programa ya está hecho. En cambio, lo que tengo que aprender como cosa nueva, como un saber nuevo, tengo que construir esa sinapsis, tengo que construir esa... Ahora,
Este conocimiento, este lenguaje automático va a ser la base, ¿no?, a la cual vamos a construir el lenguaje utilitario, actual, voluntario. Es imprescindible trabajar con lo que se tiene, ¿verdad? Sí, y justamente el licenciado dio anteriormente, en el bloque anterior, dio, por ejemplo, que en lo automático rezaban el Padre Nuestro, Claro. no, el himno nacional. Entonces, esas como son ya situaciones que la tenemos fijadas, es para nosotros más fácil comenzar a trabajar sobre eso y luego ya entrar con lo voluntario para que le exprese sus ideas y lo que quiere hacer ese paciente. Eso es lo que están trabajando, ¿no? En el Facebook Cecilia nos pone, ¿la meningitis puede causar afasia? Lo que pasa es que la meningitis nos abarca todo el cerebro, porque ¿qué es la meninge? La meninge es la capa que cubre al cerebro. Y cuando hablamos de meningitis es de la inflamación de estas capas. Entonces es una situación que nos deja algo global, Claro. un daño global. Claro que generalmente lo que hace la meningitis, por ejemplo, nos cierra los conductos que van a evacuar el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos y nos hace una hidrocefalia, pero ya son daños globales, ¿no? No tan dirigido. No tan focal, porque la fascia generalmente es por un daño focal, ¿no? Ah, ok. Muy bien, ya para cerrar el programa, ¿no? Cuando usted hable con una persona con afasia, limite las distracciones, el ruido, hable en lenguaje de adultos, como decía la doctora, no pensemos que estamos hablando con unos niñitos. No finja, a ver, volvemos. Entenderla si no la comprende. Ahí está, no finja entenderla si no le comprende. Establezca contacto visual cuando le hable a la persona. Si la persona con afasia no puede entenderlo, no grite, salvo que tenga también problemas de audición. No, porque el acuerdo? paciente con afasia está pues medio distraído a veces. Sí. Y si le ponemos bulla, vaya a la bulla y uno está hablando acá y no te va a hacer caso. ¿Verdad? Sí, estas pautas son importantes para la familia con la persona que tiene afasia y creo que de esta manera se contribuye fundamentalmente a su rehabilitación. Ejercicios de atención, de concentración, ¿verdad?, de conexión entre un objeto y otro, una acción familiar es fundamental. Porque vamos a tener una doble consecuencia. La frustración por parte de la persona que no puede dejarse entender ni solicitar, y el apremio, de repente, a veces la presión que ejercemos sobre nuestro familiar para decir, pero ¿qué es lo que quieres? Dime, ¿qué es lo que sientes? Entonces se Porque torna perdemos la paciencia. sí, se pierde la paciencia, hay estrés entre ambas partes y la dinámica y la estructura familiar es importante. Calma, paciencia, fluidez de emociones positivas, esperanza y fe de que todo esto va a pasar. Y buen humor. Y buen humor porque hay un lugar importantísimo, las amígdalas, ¿se acuerda de el sistema límbico, que es el que nos hace vivir, sentir y pensar, existir bien? Muy bien, Claro. muchísimas gracias por haber estado en el Gracias. programa. Antes estábamos comentando, ¿no?, que el doctor Malpica está estrenando nuevo cargo, pero la doctora también. Claro. La doctora es la presidenta de la Sociedad de Neurología del Sí, Perú. sí. Así que estamos aquí con bastantes personalidades hoy día. Buena eminencia, doctora. ¿Cuáles son sus recomendaciones finales? No, realmente este es un muy buen programa porque nos educa en la parte neurológica. Hemos visto hasta que hacen la representación gráfica de lo que es un accidente cerebrovascular. No, yo estoy muy agradecida con ustedes, ¿no?, porque están haciendo llegar las entidades neurológicas a toda la población. Y justo les decía que los felicito por el programa, por toda la audiencia que tiene. Y desde la Sociedad Peruana de Neurología, nosotros también les hacemos llegar esta felicitación, ¿no? Muchísimas gracias. Y recuerden que TV Perú se ve en todo el país. En el último rinconcito del Perú, ahí estamos. Ahí queremos llegar. Ahí está Ahí nuestra queremos señal. llegar. Y ahí llegan sus enseñanzas, sobre todo. Sí. Sí, es muy bueno. Así es. Entonces hoy día hemos visto pues pacientes que tienen algún tipo de alteración para conversar, para hablar o para entender. Puede ser muy leve, muy severa, hay que llevarlo a los hospitales. Todos los hospitales nacionales grandes tienen equipo de neurología y equipos para poder tratarlos y mejorarlos. Por favor, acudan, los hospitales son sus amigos y ahí los esperamos.
Pero recuerden que el tratamiento es en un centro especializado, pero también en la casa. No se olviden del trabajo que uno tiene en casa. Nos vamos, que tengan un bonito día. Muchísimas gracias por haber estado en el gracias. programa. Gracias a ustedes. Nos mañana. Ustedes, buen día. Hasta mañana. Chau. Chao.